Buenas noches, compañeros. ¿Les parece si iniciamos ya con la clase del día de hoy? Bien, pues recordando lo que vimos en la clase pasada y antepasada, abordamos el tema relativo a las sucesiones, a los distintos tipos de sucesiones, a los legados, hablamos también de los distintos tipos de legados y al final hicimos una pequeña comparación entre lo que imperaba en el derecho romano y lo que impera al día de hoy respecto de esta figura, de esta institución. También al final de la clase de pasada, yo les hacía una pregunta relativa a si se podía instituir herederos a una mascota, a un perro, a un gato. Y me gustaría que en base a lo que se vio en las clases anteriores, si esto es posible, pero no nada más se limiten a decirme un sí o un no, sino más bien un argumento que desde su perspectiva consideren el por qué sí es posible o el por qué no es posible. ¿Recuerdan ustedes que también les hice referencia a eh, que googlearan los nombres de Muik y de Sandy, unos perros Cory, no sé si sea el término correcto o la forma correcta de decirlo, am, que básicamente, bueno, no sé si alguien los googleó, no sé si alguien buscó estos nombres en el internet, ¿no? ¿Nadie? Bien, pues les comento. Estos son unos perritos de esa raza, de raza Corgi, que en inicio pues eran los acompañantes de la reina Isabel y que al final, ya una vez que falleció la reina Isabel, cada perro iba a ser cuidado por su nuevo dueño y que aparte iban a estar acompañados esos perritos de una pequeña fortuna destinada para ese cuidado. Estos animalitos iban a estar acompañados por un especialista que les iba a diseñar sus propias dietas y los tratamientos que necesitar. También se especuló que estos perros iban a recibir alrededor de $100,000, además de la posibilidad de habitar en el Palacio de Buckingham y en el Palacio de Windsor. Entonces, hacíamos la pregunta esa relativa a si es posible y es viable y sería permitido dejar o instituir heredero a nuestra mascota. Pero antes de que me den respuesta de esto, acuérdense que mucho se ha hablado también de la constante evolución de los derechos y que el derecho evoluciona en la medida en que las costumbres de una sociedad va cambiando y que al final del día la costumbre es una fuente del derecho. No sé, y me permito traer también a cuenta el siguiente anécdota, vamos a denominarle de esta manera. Por ahí del junio del 2021, se emitió por parte del estado de Coahuila una circular, un comunicado, en el sentido de que se iban a considerar, se recomendaba más bien a los funcionarios del Poder Judicial el no embargar eh, pues a los animalitos, a las mascotas. Y esto se trajo a colación porque en una diligencia actuarial, en un procedimiento seguido ante un juzgado X, no importa cuál, pues resulta que en un acta de diligencia de embargo, lo que se afectó en ese entonces fue precisamente pues a la mascota de la familia, a un animalito. Y pues resulta que el embargo implica el que pues se llevan los bienes embargados, ¿verdad? Se llevan lo que embargan. Y pues resulta que entre todo eso, pues ahí va la mascota también.
A raíz de esto salen asociaciones, y defensoras de los derechos de los animales y pues al final sabemos que, bueno, si nos vamos desde un punto de vista legalista, y digo legalista porque esto es lo que establece la ley, nuestro Código Procesal Civil señala en su artículo 942, y ustedes lo pueden ver ahí, cuáles son, de alguna manera, qué bienes, qué objetos quedan exceptuados de embargo. Y claramente nos dice, y me voy a permitir darles aquí lectura de estas fracciones, básicamente para que ustedes adviertan que pues en ninguna de ellas está incluida los animales, las mascotas, los perros, los gatos, sea cual fuera. Y dice, quedan exceptuados de embargo los bienes que constituyen el patrimonio de familia, la casa en la que se establezca el hogar conyugal, el menaje de la casa. El menaje de la casa son los bienes inmuebles que se usan generalmente para el uso de la familia. Vestidos, la cocina, el hecho cotidiano. También están exentos de embargo todos aquellos que son instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte o el oficio del deudor, eh, a lo que esté él dedicado. Libros, aparatos, instrumentos útiles de las personas que ejerzan o no se dediquen al estudio de profesiones, la maquinaria y los instrumentos, y fíjense aquí lo que dice, y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren indispensables para el servicio de la casa a que estén destinados, pero sí podrán ser embargados conjuntamente con la finca. También son inembargables las armas y objetos que el deudor esté obligado a custodiar, perdón, en el cumplimiento de su cargo público, la maquinaria y los instrumentos propios para el fomento y giro de negociaciones mercantiles, el derecho de usufructo, las servidumbres, rentas vitalicias, los sueldos y salarios de los trabajadores, las asignaciones a los pensionistas del erario de empresas, las pensiones alimenticias forzosas, las rentas periódicas que el deudor perciba de una fundación o que se deba a la liberalidad de un tercero, los terrenos comunales de los ejidos, y en general los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio de la higiene pública, los lugares y edificaciones destinadas a cementerios. Si ustedes se fijan, aquí nos hace de una manera enunciativa cuáles son los bienes que son inembargables. Y dentro de todas estas fracciones, si ustedes se fijan, solamente hay una que hizo referencia a los animales, ¿sí? Fíjense bien, déjenme la localizo. Pero a pesar de esto, dice, sí son embargables estos animales junto con la finca embargada. ¿Qué dijo el Consejo en el año 2021? El Consejo dijo que la realidad social actual de los animales domésticos, principalmente perros y gatos, han dejado de considerarse meros bienes y pasan a ser parte de la familia con la que conviven, con sus integrantes más cercanos. Y precisa que el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos introduce una nueva perspectiva humanista sobre el trato hacia los animales domésticos. Y esto gira en torno a la consolidación de conductas pacíficas y amigables hacia todos los seres vivos. Estos animales domésticos son seres vivos a los que se les reconoce derechos por parte de la Ley de Protección y Trato Digno a los animales del estado de Coahuila. Los animales, dice, tienen derecho al respeto, a la atención, a los cuidados y a la protección de las personas.
Y la declaración prohíbe que los animales sean sometidos pues a malos tratos y a actos crueles. Y entonces por eso es y consideró indispensable tomar medidas a su alcance para evitar el embargo de animales domésticos en procedimientos judiciales. Y por tanto consideró inembargables a los animales domésticos, pues consideró que integraban parte de la familia y tenían derecho a la protección. Los animales, los perros y los gatos tienen como función el cuidado del hogar y la compañía de las personas y contribuyen a que las personas se sientan acompañadas y ayudan además a tratar diversas también enfermedades y padecimientos como son trastornos de ansiedad, de estrés. Es decir, si bien la ley no establece en forma enunciativa o limitativa el que puedan o no puedan embargarse los animales domésticos, perros, gatos, también es cierto que no los excluye, es decir, ni los incluye ni los excluye, simplemente una omisión, ¿sí? Y ante esa omisión que hizo el Consejo, hacer una interpretación de las leyes que giran en torno a los animales y los consideró como parte integrante de la familia y por lo tanto como dignos de protección. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación o por qué traigo esto a cuenta? Porque en la pregunta que yo les hice la vez pasada respecto a si los animalitos eran de nuestras familias, integrantes de nuestras familias, eran, tenían, podían ser instituidos herederos. Pues aquí a primera vista podemos nosotros pensar en la capacidad para ser instituido heredero, ¿verdad? Que si ustedes lo recuerdan, esta capacidad devenía incluso desde el antiguo derecho romano, los ciudadanos iuris. Y actualmente también lo vemos en nuestra legislación, donde, pero no me quiero adelantar más, yo quiero que ustedes me digan qué pensaron, a qué conclusión llegaron, que gira en torno a lo que ya les he comentado y también a lo que ya hemos visto en clases. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Pueden o no pueden ser instituidos herederos los animales domésticos que sean parte integrante de de nuestro entorno, de nuestra familia? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, Ah, ok. Alex, Bueno, ¿verdad? así es. Sí, adelante. Conforme conforme a la pregunta que usted está realizando, eh, dice que si pueden ser o no pueden ser instituidos. Muchas de las veces la familia, o, no sé, una persona no tiene a quién heredar. Por último, va a llegar o siempre que van a llegar a un animalito, a una mascota. Pienso yo que al fin de cuentas tienen que poner una persona responsable, ¿no? Porque las mascotas no son seres racionales, seres constantes, ¿no? O sea, me imagino que le entregas todo a un, no sé, un perrito, ¿no? Pues, no va a tener la capacidad de hacer uso de todo lo que se hace. Tiene que haber una vacío, el cual se hace cargo de todo lo que va a tener el, bueno, trato de buen cuidado, comida, eh, allá, derecho también a, no sé, la salud, también del hermanito. Yo lo comparaba, no lo comparaba, sino lo estaba, digamos, viendo como lo estábamos viendo también anteriormente con los locos curiosos, que muchas de las veces ellos no tienen la capacidad de pensar o la capacidad de darse cuenta de lo que hacen, la capacidad de darse cuenta de lo que deben de hacer o lo que tienen en sí. Y les ponen un representante el cual es el que se va a hacer cargo de todo lo que se tiene que hacer, pero él sigue siendo el dueño de todo. Pero es el más grande, es el encargado, vaya, de todo eso. Es lo que yo estaba pensando. Muy bien. Muy bien. Antes de dar mi intervención, me gustaría escuchar la opinión de otra persona, de alguien más. Alex Contreras, ¿verdad? Es su apellido.
licenciada, si me permite. Sí, adelante. Bueno, ahí respecto a los animales, eh, hemos visto que el derecho se nutre de muchas ciencias, ramas que auxilian. Entonces yo ahí es parte de, sobre todo la filosofía, el posmodernismo trasnochado, ¿verdad? Ha hecho que el derecho se mueva no como una costumbre, para mi consideración, ¿verdad? Son de acuerdo a necedades porque la misma ley, ¿verdad?, marca el derecho civil que se tiene que tener una personalidad jurídica, se tiene que tener el goce y el ejercicio. Y en este caso los animales, pues definitivamente no tienen esa cuestión, incluso, ¿verdad? Me atrevo a decir, ni pertenecen a esa clasificación de persona física o moral. Yo creo que fue una tergiversación legislativa porque los animales, para empezar, no tienen derecho, son parte de nuestras obligaciones, que es distinto. Sin embargo, ¿verdad? Eso se debe a la ignorancia legislativa que hay, incluso la ley de los animales, más bien son parte de nuestra responsabilidad, porque los seres humanos sí tenemos el goce y el ejercicio del derecho. Entonces ahí pues yo lo veo algo muy absurdo, que un animalito pues este, puede hacer ay, se me rebruja un poquito el término, no es donante o sí, ¿verdad, licenciada? O Que pueda, pueda ser instituido heredero. así es, puede ser heredero, así es. Gracias, Ujú. licenciada. Entonces, esa es mi argumentación jurídica, el por qué no puede ser heredero, ¿verdad? Es algo absurdo porque no hay goce ni ejercicio, ni hay ni personalidad jurídica. Sí. Eh, y pues es una costumbre, ¿verdad? En Estados Unidos, en el derecho inglés, common law, es donde me he enterado que sí, ¿verdad? Este actor le va a dejar todo a su mascota, ¿verdad? Algo absurdo, sin embargo, pues es parte de la época que estamos viviendo, no la costumbre de diría Nietzsche, ¿verdad? La estupidez humana en ocasiones. Entonces mi comentario, licencia, y para mí no puede ser heredero una mascota por esa cuestión fundamentada en el derecho, ¿verdad? No en filosofías absurdas. Muchas gracias, René. Adelante, Héctor. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches. Estuve ahí leyendo la presentación ¿cómo se llama? De las clases anteriores y el Código Civil no marca, en ningún momento menciona que las mascotas, tengan derecho o puedan ser instituidos como herederos. Solamente se refiere a las personas. A las personas sí pueden ser instituidos como herederos y no todas las personas, ¿verdad? Tienen que cumplir con ciertos requisitos como no ser, ¿cómo se llama? Dementes, como lo mencionan ahí. Ser mayores de edad, creo que de 14 años, ser ascendientes, descendientes, o sea, habla 100% de personas, por lo tanto no están considerados las mascotas, ningún tipo de animal. Eh, Ahora, si lo que se pretende es, porque las personas tendemos a cuidar mucho a nuestras mascotas, nos encariñamos y los sentimos parte de la familia. Si la intención es protegerlos, pienso yo que lo correcto sería, pues, designar no sé, un cuidador, un tutor de la mascota y hacerlo heredero a él, ¿verdad? Condicionado a que haga el cuidado de la mascota, y si esa fuera la intención, ¿verdad? Pero sí tendría que ser una persona, porque como han mencionado los compañeros, los animales no tienen personalidad, no tienen inteligencia, no tienen derechos ni obligaciones, más bien son sujetos de cuidados.
de los seres humanos, de los dueños, de los propietarios de ellos. Entonces, no está contemplado, no encontré en el código que mencione animales, solamente personas. Y si ese fuera el caso, pues sí se tendría que hacer, pienso yo, a través de una persona, hacerlo heredero. Gracias, Héctor. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Viviana. Así es. Adelante. Bueno, pues yo me voy igual que mis compañeros. Igual no creo que se pueda hacer eso. También estuve checando. Yo lo que veo es de que se puede poner alguna albacea hacia el animal, algún protector, o buscar una institución que se pueda hacer cargo, cubrir con los gastos, o ponerle una persona, o sea, ser la persona responsable y heredarla para que se pueda hacer responsable, más no, pues que los animales tengan esa, pues sí, como darles una autoridad, porque pues de qué forma ellos pues sí, la dieran ellos, o sea, de qué forma podrían ellos defenderse con una herencia la cual pues no la van a poder utilizar. Entonces, yo creo que yo me voy por el lado de que pues sí sería, pero a una albacea en donde le puedan a ellos pasar la herencia y pues bajo, no sé, alguna ley o algún derecho que se tenga que hacer responsable pues de ese animal. Gracias, Viviana. ¿Hay alguien más? Bien, pues creo que son todas las intervenciones. Pues en efecto, como ustedes bien lo dicen, en principio el artículo 788 del Código Civil de nuestro estado señala quiénes pueden ser instituidos herederos y nos precisa que estas son todas las personas que tienen capacidad para heredar y no pueden ser privadas de ello en modo alguno. Habla de las personas. Y no pueden adquirir por testamento o por intestado los que en algún momento dado no nazcan vivos o viables o que no hayan estado concebidos, o bien son incapaces también para adquirir por testamento pues aquellos que hayan sido, por ejemplo, condenados por haber cometido algún delito, por haber intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, en fin. El artículo 791 nos habla de quienes son incapaces y si bien es cierto, ahí no se menciona tampoco nada relativo a las mascotas, también es cierto que no hace referencia a ellas. Ahora bien, pero también como ustedes lo han dicho, de alguna manera, ciertamente nosotros pudiéramos en algún momento dado considerarnos como responsables de los actos cometidos por las mascotas. Y tan es así que a quien se hace responsable por un acto que comete una mascota, pues es al dueño, no es a la mascota en sí. Y derivado del comunicado que se hizo con relación al acto que realizó la reina Isabel, que ciertamente es una costumbre diferente a la que impera en nuestro país. De acuerdo con esta nota, el Colegio Nacional de Notariado Mexicano señala y precisa que la legislación mexicana establece que las personas pueden heredar sus bienes a sus mascotas, pero fíjense, conforme a lo que ustedes han estado diciendo, siempre y cuando se realice a través de una persona, ya sea física o moral, que se encargue de administrar los recursos para la manutención de ese animal. Es necesario para este fin, pues hacer el testamento y que el testador elija el albacea, es decir, a la persona que se va a encargar de recibir
los bienes para beneficio de la mascota y se puedan establecer las condiciones para el cuidado de ese animal, pero en sí no es directamente una herencia que se le deja a la mascota, sino más bien por interpósita persona, por conducto de otra persona, a quien se le deja la administración de los mismos. Y más que el beneficio económico, pues el cuidado del animal y se le proporcionan los recursos para que pueda cumplir con tal fin. Entonces, sí, en efecto, la ley es muy clara al decirnos quiénes tienen la capacidad para testar y ahí habla exclusivamente de personas, ¿sí? Entonces, tendrá que ser a través de una persona a la que se le encomiende el cuidado de este animalito, si es la intención del testado. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias para los que participaron. Ya está anotada su participación y por consecuencia su punto adicional en el examen que habrá de aplicarse una vez que se concluya con la exposición del día de hoy. Antes de continuar y dar inicio a la siguiente unidad, no sé si haya algún comentario adicional que deseen hacer y si no, entramos de lleno en lo relativo a las donaciones. ¿Nada? Bien. Entonces vamos a abordar lo relativo a las donaciones si no tienen inconveniente. Bien. Ya se está reflejando la proyección, ¿cierto? Espero no tener los problemas que tuvimos en la clase anterior. Entonces, mi posición es Todavía no se ve. nada más dice donación. Ahorita acabo de poner nada más. Se ven unos cuadros que son color, A ver, un segundito. pero nada más una diapositiva. Aguántenme tantito. ¿Sí cambió? Sí, ya. Sí, Gracias. sí, cambió. Ok. Bien. El día de hoy vamos a abordar lo relativo a las donaciones. Vamos a hablar primero lo correspondiente al derecho romano y hacer algunas puntuaciones relativas a la legislación actual. Bien. Vamos a entender por donación, según el autor según el libro de Oxford, se entiende por donación todo aquel acto de liberalidad. La liberalidad es altruismo, es generosidad, por el cual una persona, el donante, se empobrecía voluntariamente en favor de otra persona. Esto es el donatario. Eugene Petit también nos habla de que la donación consistía en el traslado de una propiedad hecho a título de dádiva, de donde resultaba que el donatario adquiría una cosa corporal. Nuestro Código Civil, en el artículo 2742, es un poquito más amplio respecto del concepto de la donación y nos dice ya que es un contrato. Más adelante vamos a ver de qué naturaleza es este contrato, pero que al final es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes. Ahora bien, pero ¿qué se necesita para la transmisión de estos bienes? Primero que nada, el empobrecimiento del donante. Esto es, que en virtud de esa donación opere una disminución en el patrimonio de ese donante, de la persona que va a donar.
Consecuentemente, el enriquecimiento del donatario. ¿Por qué? Porque va a entrar a su patrimonio algo con lo que no contaba. Y por eso se habla de un enriquecimiento. Por otro lado, que el donante obre con ánimos donandi, es decir, que tenga realmente la intención de realizar ese acto de liberalidad. Y finalmente, el consentimiento del donatario, excepto en aquellos casos en los que el pago hecho por el donante se hace a un acreedor del donatario. La donación, al ser un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada, es decir, no podía ser cancelada unilateralmente por el donante. Sin embargo, en algunos casos sí se admitió la revocación. Primero que nada, ¿cuándo? Esto fue por ingratitud del donante, del donatario, perdón, por ingratitud del donatario. También cuando el donatario no cumpliera con el modo señalado. El modo es la condición señalada por el donante. Y en tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando le nacía un hijo al patrono. La causa de revocación señalada como la ingratitud del donatario, esta todavía prevalece en nuestros días. En el artículo 2779 del Código Civil se señala como causa de revocación que el donatario cometa algún delito en contra de la persona, la honra, los bienes del donante o sus ascendientes o descendientes, contra la cónyuge o aquella persona con la que haga vida marital. Pero también si el donatario acusa judicialmente al donante de algún delito que pudiera ser perseguido, aunque sea de oficio y aunque lo pruebe, a no ser que ese delito hubiese sido cometido contra el mismo donatario o contra alguno de los familiares a los que ya hemos hecho referencia anteriormente. Esto es, ascendientes, descendientes, cónyuge o la pareja o persona con la que haga vida marital. Pero también si el donatario se rehúsa a socorrer según el valor de la donación al donante que haya venido en pobreza. Estas son causas de ingratitud del donatario y motivo por el cual en nuestra legislación actual son causas de revocación. Ahora bien, atendiendo a las características especiales de las donaciones que se daban en el antiguo derecho romano, había figuras especiales, que no son más que los tipos de donación que se daban en aquel entonces. Se hablaba de una donación universal, es decir, la donación de todos los bienes presentes del donante. Y en este caso, el donatario debía responder por el pago de las deudas del donante que existían en el momento de la donación. También se hablaba de una donación remuneratoria y esta tenía por objeto recompensar al donatario por servicios que le hubiera prestado al donante. Atención con esta remuneratoria, ojo. También tenemos la donación submodo. Esta donación submodo, en virtud de ella, el donante le imponía al donatario una carga, una condición, un modus que debía realizar. También ojo con esta donación. Y la donación mortis causa. Esta producía sus efectos después del fallecimiento del donante. ¿Por qué les digo ojo con la donación remuneratoria y con la donación submodo? Porque estos dos tipos de donaciones subsisten o persisten aún en nuestros días y más adelante vamos a aludir a ellas, ¿sí? Bien.
Autores como Eugene Petit también nos habla de una diversa clasificación de las donaciones entre vivos y también de las donaciones mortis causa. En el derecho clásico, la donación entre vivos se podía definir como una liberalidad irrevocable, a través de la cual una persona llamada donante se despojaba voluntariamente de una cosa o de una ventaja apreciable en dinero en provecho de otra persona llamada donatario. La aceptación del donatario no era necesaria en ese entonces para que la donación fuera considerada como válida. Durante mucho tiempo incluso se llegó a pensar o a considerar que la donación fue un simple pacto no obligatorio. Es decir, si el donante no cumplía con su promesa, el donatario no tenía ninguna acción para obligarle. Y entonces el donante quedaba dueño de no ejecutar esa promesa o esa convención. Para que la donación fuera perfecta y por lo tanto fuera irrevocable, era necesario un procedimiento que proporcionara al donatario una vía de fuerza en contra del donante. ¿Cuáles eran esos procedimientos? Bien, se hablaba en aquel entonces, en el derecho antiguo, que los procedimientos más utilizados eran un adatio, es decir, la transferencia al donatario de la propiedad de la cosa dada, y de una estipulación. La estipulación hacía que el donatario, acreedor del donante, es decir, el donatario se convertía en acreedor del donante. Y entonces esto le daba una condición para ejecutar esa donación. En el derecho antiguo, la donación entonces era perfecta desde el momento en que el donatario tenía la acción real o personal contra el donante. ¿Sí? Sin embargo, por allá del año 550 en Roma, el derecho antiguo sufrió varias modificaciones, principalmente en lo que se refiere al abuso de las donaciones excesivas. Es decir, con el fin de evitar donaciones excesivas, aparece la denominada ley Cincia, ¿sí? Esta prohibió hacer donaciones superiores a una determinada cantidad. Sin embargo, aunque hacía esta prohibición en beneficio no solamente del donante, sino también de sus herederos, pues era una ley imperfecta. ¿Por qué era imperfecta? Porque a pesar de que contenía esa prohibición, no contenía ninguna sanción, no anulaba la donación excesiva, ni tampoco castigaba al infractor. Pero lo que sí más tarde el pretor, el juez o el magistrado le otorgó fue paralizar la acción del donatario que reclamaba una donación excesiva. Es decir, la ley Cinciae, si bien es cierto, estableció esa prohibición, no establecía ninguna sanción para evitar que el donatario exigiera esa donación excesiva. Más adelante ocurre una reforma de Antonino Pío. Este emperador decidió que las donaciones entre ascendientes y descendientes iba a ser obligatoria en sí misma por la simple convención, con tal de que ésta se hiciera en un acta escrita y que ésta fuera entregada al donatario. A partir de entonces, la donación se iba a convertir en un pacto legítimo y en una donación, por lo tanto, perfecta.
Más adelante, a principios del siglo IV, surge una nueva institución. Esta institución se conoce como régimen de insinuación. Es muy importante traer a la mente este régimen porque pudiera considerarse como el origen de las inscripciones en un registro público de los actos, como en el caso concreto de donaciones. ¿Por qué? Porque a través de este régimen de insinuación, había la necesidad de transcribir en registros públicos el escrito que comprobaba una donación superior. En aquel entonces se decía y se manejaba 200 sueldos. La insinuación, ¿por qué era exigida? Era exigida por dos motivos. Una, en interés del donante y de su familia, pues a menudo la publicidad era un obstáculo para las liberalidades exageradas. Y otra en beneficio de terceras personas, porque de esta manera alertaba, ponía en guardia en contra de los peligros de lo que implicaba una liberalidad clandestina. Ustedes saben que uno de los requisitos, o más que requisitos, uno de los principios del registro público lo es la publicidad. Y la publicidad, todos aquellos actos que están inscritos hoy en día en el registro público, nos generan la certeza y la seguridad de que quien aparece inscrito en ese registro es el dueño o es el propietario del bien de que se trate. Y que esto nos da la protección a los terceros que querramos adquirir alguna propiedad, pues conocer los antecedentes registrales de ese inmueble y asegurarnos que la persona que está que nos está vendiendo, pues está inscrita en el registro y por lo tanto es la que figura como propietaria. Entonces, por eso yo les hablaba, pudiera ser un antecedente de una exigencia para inscribir en un registro público ese acto de donación. Y esto surge en el régimen de la insinuación. Posteriormente, con Justiniano, la convención de donar era obligatoria en sí misma, en todas sus hipótesis. Se convertía en un pacto legítimo. El acta escrita ya no era exigida, más que si las partes querían subordinar a esa condición la validez de la donación. Con Justiniano también se conserva la formalidad de la insinuación, pero solamente a aquellas donaciones que son superiores a 500 sueldos, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la prohibición de las donaciones entre cónyuges. Ahí está. Las donaciones entre cónyuges son aquellas que se realizan por uno de los cónyuges al otro, obviamente, pero que se realizan durante el matrimonio. Estas donaciones presentan en general un peligro, porque uno de los cónyuges puede abusar de su influencia sobre el otro para poder obtener de él o de ella liberalidades y enriquecerse a su costa. Por esta razón, las donaciones entre cónyuges, si bien fueron permitidas en el derecho romano, también fueron causa de revocación a voluntad del donante. Si ustedes recuerdan, durante los primeros siglos de Roma, la manus acompañaba con frecuencia al matrimonio. La manus, acuérdense, es la autoridad que se tenía sobre las mujeres casadas. Esta autoridad era ejercida en su mayoría por el esposo, siempre que fuese sui juris. Y entonces,
Esto por consecuencia hacía imposible la donación entre cónyuges, puesto que los bienes de la mujer le pertenecían al marido. Pero cuando la mujer no había caído en manos, las donaciones entre cónyuges eran permitidas. A este régimen de liberalidad le surgió una prohibición absoluta al término de la República y al principio del Imperio, porque las costumbres romanas empezaron a cambiar. Y cuando en un principio el divorcio era raro que se diera, posteriormente llegó a abusarse del divorcio. Y entonces se hizo muy sensible el inconveniente de las donaciones entre los cónyuges. El matrimonio en esa época se convirtió en una especulación, me explico. El cónyuge poco escrupuloso se aprovechaba del afecto o de la debilidad de su pareja para despojarla y la amenazaba o le amenazaba del divorcio, y esto le ofrecía pues un medio muy cómodo para poder obtener las liberalidades o las donaciones que deseaba. Por esa razón se pensó en prohibir las donaciones entre los cónyuges. Claro, había ciertas excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones? Una de ellas era cuando la donación se hacía en el momento del divorcio. Y la otra, cuando la donación era mortis causa, porque estas no eran perfectas más que por la muerte anterior del donante y por consecuencia después de la disolución del matrimonio. En relación con estas donaciones, un emperador, un senado consulto de Septimio Severo decidió que si el donante había preservado hasta su muerte en la voluntad de mantener la donación y si moría durando aún el matrimonio, era válida la donación de pleno derecho en el momento del fallecimiento. Y por lo tanto, mientras viviera, quedaba dueño de prevalecerse como antes de la nulidad de la donación, pero su silencio valía como una ratificación expresa y la liberalidad se hacía inatacable para los herederos. Justiniano en relación con esto llegó a decir que la donación entre cónyuges es válida porque el donante ha muerto sin haber cambiado de voluntad y entonces debe de ser tratada como una verdadera donación entre vivos. Y él se iba más allá y le daba una validez con efectos retroactivos. Al día de la donación, cuando ésta no pasaba los 500 sueldos. Pero si pasaba los 500 sueldos, entonces retrotraía los efectos al día de la insinuación, que son dos actos diferentes. Se puede hacer la convención de donar en día determinado, pero inscribir en el registro en otra fecha determinada. Por eso se manejaban 2 días completamente diferentes, 2 momentos diferentes. Ok. Esto es por lo que se refiere a la donación entre los cónyuges. ¿Por qué surge la prohibición? Porque si bien eran permitidos, llegó un punto en que llegaron a hacer un abuso de esta institución, de esta figura, y entonces se vio en la necesidad, pues, de proteger eh, eh, a la cónyuge de alguna manera de esos actos de parte del otro cónyuge al efecto de que no fuera a ser una liberalidad, pues pudiera considerarse bajo el abuso del cónyuge que tenía el poder. Entonces, es importante en este punto traer a cuenta lo que en otras clases ya hemos mencionado y que hablamos muchas veces de lo relativo a la dote, porque un punto muy importante en este
en este aspecto es que vamos a hablar también de la donación nupcial. Pero bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna manifestación que deseen hacer? Son las 9. ¿Nada? No, licenciada, está bien. Bien, Todo gracias. bien. Les voy a recordar a grosso modo lo que es y lo que era y hemos hecho referencia a la dote antes de pasar al siguiente tema y que me gustaría, sí, pues hacer un pequeño break una vez que terminemos lo relativo a esto. Bien, ¿ustedes se acuerdan que la dote en el derecho clásico era aquel conjunto de bienes que el marido recibe de la mujer o de otra persona en su nombre para ayudarle a soportar las cargas del matrimonio? La dote tenía su justificación por varias razones. Las más importantes son, en el matrimonio la mujer se hacía asociada del marido y entonces participaba de su rango en la sociedad. Y pues era justo que contribuyera a los gastos de la casa. Otra razón era que la manutención y la educación de los hijos no podía quedar a cargo exclusivo del marido. La fortuna de la madre, al igual que la del padre, debía darles los medios para su existencia, para su subsistencia. Estos bienes dotales, acuérdense, eran adquiridos por el marido de una manera definitiva y a su muerte aumentaban para los hijos la sucesión paterna. Sin embargo, a mediados del siglo VI en Roma hubo un problema. Como empezaron a cambiar las costumbres, y les decía yo anteriormente, en un principio no era recurrido el divorcio. Sin embargo, posteriormente ya fue muy solicitado. Y entonces se empezaron a preocupar por asegurar la existencia de la mujer repudiada, cuya dote quedaba en manos del marido. Y entonces se tomó por costumbre la de constituir a la dote de una estipulación, de una restricción, que consistía en imponerle al marido la obligación de restituir una parte o la totalidad de la dote cuando hubiese la disolución del matrimonio. Esta acción era la acción resuccoriae, pero se pensó que esta acción pues no era suficiente. Era necesario, aparte, proveerle de otra garantía más. ¿Por qué? Porque esa acción, si bien le garantizaba la restitución de la dote para el caso de divorcio de todo o de una parte, ¿qué pasaba en los casos de actos de dilapidación por parte del marido? ¿Qué ocurría en aquellos casos en los que antes de que ocurriera el divorcio, el marido hubiese dilapidado esos bienes? Entonces, aquí era necesario asegurar a la mujer divorciada o viuda, se pensó, para que pudiera contraer nuevas nupcias. Acuérdense que la mujer en Roma sin dote difícilmente contraía matrimonio, difícilmente se casaba. Y entonces, bajo el reinado de Augusto, la dote ya no era propiedad del marido absoluto. Terminaba cuando el matrimonio era disuelto en la vida de la mujer. ¿Ok? Bien. Pero entonces, ¿cuáles eran los derechos que tenía el marido sobre la dote? En el derecho anterior a Justiniano, se dice que ese derecho era
el marido podía disponer a su gusto. Augusto ya le pone un abrigo a la dote de esas disipaciones del marido. Y entonces genera la ley Julia. Esta ley Julia, a raíz de esta ley, no se puede enajenar sin el consentimiento de la mujer y tampoco se puede gravar en servidumbres. La ley Julia implicaba la nulidad de la enajenación. Posteriormente, con Justiniano, este decidió que no se podía enajenar, pero tampoco se podía hipotecar el predio total, aún con el consentimiento de la mujer. Y se consagró de una manera absoluta la inalienabilidad de la dote. Ok. Esto es la dote, acuérdense, ¿sí? Pero a esta dote, y a propósito de ella, muy paralelamente viene la donación propter nuptial, que es una donación hecha a la mujer por el marido o por un tercero con ocasión del matrimonio. ¿Ok? Antes de continuar, permítanme hacer aquí un receso y seguimos en un momento. Quiero retomar este punto porque sí quiero que quede bien claro por qué traje a colación la dote a propósito de este tipo de donación. Hacemos un break de 10 minutos, vayan al baño a tomar algo, café, té, lo que sea, y nos vemos ahorita, ¿sí? Por favor. Está bien. Gracias. Bien, compañeros, vamos a reanudar. ¿Ya están aquí? ¿Sí? Dile que ya estamos aquí. Gracias. Dije, estoy hablando sola. Bien, Listo. muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, una vez que ya recordamos un poquito de la figura y la institución de la dote, les mencionaba que paralelo a esta existe la donación propter nuptial. Esta es una donación hecha a la mujer por parte del marido o por un tercero, precisamente a propósito o con ocasión de el matrimonio. En el derecho clásico se desconocía, pero era una costumbre que el novio hiciera a su novia ciertos regalos que podían recuperarse si no se realizaba el enlace. La utilidad de este uso fue la de restablecer la igualdad entre los cónyuges y aumentar los recursos de la mujer a la disolución del matrimonio. El marido tenía la posibilidad de ganar la dote a la muerte de la mujer, mientras que la mujer podía recuperar la dote si sobrevivía al marido. La donación propter nuptias fue para ella lo que la dote para el marido. Y Justiniano
llegó a decir incluso que solo podía haber donación propter nuptia si había dote. Luego entonces, la donación propter nuptias estaba sujeta a ciertas reglas. Mientras dure el matrimonio, tiene el mismo efecto que la dote y sus rentas deben de servir para procurar los recursos a la familia. El marido tiene la administración y el disfrute de los bienes donados, pero la prohibición de enajenar y de hipotecar el fondo dotal. A la disolución del matrimonio, por muerte anterior del marido, la donación vuelve a la mujer como una garantía de supervivencia. Es decir, estas donaciones propter nuptiae eran a la inversa, mientras la dote era los bienes que la mujer proporcionaba al marido cuando cuando contraía matrimonio y formaba parte de esa familia. La donación propter nuptial era la inversa, eran regalos, eran donaciones que daba el marido a la mujer con motivo del matrimonio. Por eso se dice que la dote era para el marido lo que la donación propter nuptial era para la mujer. Ok. Es muy importante tener presente esta figura porque en un momento más y dentro de nuestra legislación vamos a ubicar que todavía existe o es factible realizar donaciones antenupciales. Pero antes de pasar a ello, vamos a abordar lo relativo a el otro tipo de donaciones de las que se hablaban en el antiguo derecho romano. Decíamos, una clasificación nos hablaba de donaciones entre vivos y donaciones entre mortis causa, que era la clasificación a la que hacía referencia Eugene Petit. Y la clasificación a la que se hace referencia en el libro de Oxford es la donación universal, la remuneratoria, y hablaba de 4 clases, entre ellas también la donación mortis causa. Pues bien, ¿qué es la donación mortis causa? Ahí está. La donación mortis causa constituyó una forma de transmisión por acto de última voluntad. Esta clase de donación se hacía ante el temor de un peligro para el donante. Cobraba efecto si el donante moría, pero si eludía el peligro o fallecía el donatario antes que el donante, entonces la donación quedaba anulada. Es decir, la donación mortis causa surtía sus efectos única y exclusivamente si el donante fallecía ante ese inminente peligro. La donación mortis causa se distinguía de las donaciones entre vivos porque dependía de la condición de que el donatario le sobreviviera al donante. Para efectuarla no era necesario ninguna formalidad y no tampoco hacía falta dejarla consignada en un testamento. Pero si ustedes se fijan, la donación mortis causa se asemeja a un legado. ¿Por qué? Porque las dos cumplen con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Otorgar un beneficio particular a una persona determinada. Se diferencia del legado porque es un acto informal y que además pues puede consignarse o no en un testamento. La donación mortis causa ocupa un lugar intermedio entre una donación entre vivos y el legado. Hecha por el donante en una previsión de su fallecimiento.
solamente se hace perfecta en el momento de su muerte y caduca si muere primero el donatario. Por ejemplo, un ciudadano romano que fuera encomendado a una expedición lejana o a un combate, podía dejar, habíamos dicho en su momento, pues un testamento ante el ejército, pero también podía ser una donación mortis causa. Esta donación implicaba que solamente iba a tener efecto si el donante fallecía en ese combate o fallecía en esa expedición. Si no fallecía, pues entonces dejaba de surtir efectos la donación y el donante recuperaba esa liberalidad, recuperaba la propiedad de ese bien. Entonces, la donación mortis causa, por consecuencia, es revocable hasta la muerte del donante. Este es libre de cambiar de parecer y de revocar la liberalidad que ha hecho. Pero la revocabilidad no es un elemento esencial de la donación, porque el donante puede renunciar a ella en una cláusula expresa, sin que la liberalidad deje de ser una donación mortis causa. Es decir, la donación mortis causa se diferencia de la donación entre vivos, primero porque no es definitiva más que a la muerte del donante. Caduca por muerte anterior del donatario y es revocable a voluntad del donante a no ser de que haya una cláusula en contrario. La donación mortis causa y la donación entre vivos, la simple convención de donar no es obligatoria en sí misma. Las partes tienen que recurrir a procedimientos ordinarios y la más antigua, acuérdense, hablábamos en un inicio de la datio, de la estipulación. La datio, la transferencia de la propiedad, la estipulación en razón de la cual el donatario se convertía en acreedor del donante. Justiniano reguló en forma especial estas donaciones mortis causa. Las dispensó de la insinuación, acuérdense, la insinuación es el registro, y las declara válidas con tal de que se hayan hecho verbalmente o por escrito en presencia de 5 testigos. Esta era una formalidad que se dio en la época de Justiniano. Ahora bien, pero también se nos habla de las causas de la caducidad de la donación. ¿Cuáles son estas? Primero, si el donatario muere antes que el donante. Una causa de caducidad. La caducidad es la extinción. Cuando el donante se salva de la probabilidad de la muerte, si ésta fue hecha a propósito de esa probabilidad. Es decir, que en el acto de combate o que en la expedición el donante no falleció. Y o bien cuando el donante revoca esa donación. Ahora bien, ¿cómo está la donación en la época actual? ¿Se acuerdan que en un inicio habíamos visto los tipos de donación que se daban en el antiguo derecho romano? Y yo les decía, presten atención en la donación remuneratoria y en la donación submodo. Bueno, los artículos, para empezar el artículo 2742, que aquí se los estoy poniendo, nos habla del concepto de la donación y nos dice de una manera más completa, les decía en un inicio, que la donación es un contrato por el cual una persona le transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes. Las donaciones no, desde nuestra legislación no pueden comprender bienes futuros. Y aquí está el punto. Nuestra legislación nos habla de una donación pura
condicional, onerosa o remuneratoria. Fíjense bien. Si ustedes se fijan, nos dice, la pura es la donación que se otorga en términos absolutos y la condicional, pues la que depende de un acontecimiento futuro incierto. Pero más adelante nos dice, ¿cuál es la onerosa? Es la donación que se hace imponiendo algunas cargas al donatario. Y si nos regresamos acá al inicio, ahí está, la donación submodo. ¿Qué dice ahí? El donante impone una carga al donante que debería, ahí está equivocado. El donante le impone una carga al donatario que debía realizar. ¿Sí? Entonces, esta, si ustedes se fijan, se asemeja a la que veíamos más adelante en nuestra legislación, que es la donación. Ahí está. Onerosa. La donación que se hace imponiendo algunas cargas al donatario. Pero también tenemos la donación remuneratoria, es decir, la donación que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que no impongan no importen una deuda a cargo de esta. Es decir, se hace en atención a servicios recibidos al donante, que esta también se parece y se asemeja a la que se consideraba en el derecho romano como la donación remuneratoria. Si ustedes se fijan, ahí está, tiene por objeto recompensar al donatario por servicios que hubiese prestado al donante. Es similar a nuestra legislación. Ahora bien, pero también, si ustedes se fijan, les dije, hablamos en el antiguo derecho romano de las donaciones, la donación protaenuptiae. Esta se asemeja a la que consagra nuestro actual Código Civil en el artículo 319 y que se llaman donaciones antenupciales, que son aquellas que se hacen antes del matrimonio, de un contrayente a otro, cualquiera que sea la costumbre que se le haya dado. Por eso les decía, es importante también que tomen en consideración que esta institución prevalece en nuestros días. Ahora bien, nuestro código nos habla de una donación y que para la validez de esta donación puede ser verbal o escrita. La donación es perfecta desde el momento en que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donatario, al donador. La donación puede ser verbal o escrita, pero ¿en qué se diferencia una de la otra? Depende del valor de los bienes. Es decir, la donación verbal solamente puede tener por objeto bienes muebles cuyo valor no pase del importe de 30 días de salario mínimo vigente. El salario mínimo vigente, más o menos en cuánto anda hoy en día, en 278 aproximadamente, 278.80, 279, ¿sí? Esto es el valor de los bienes muebles. Pero la donación deberá de hacerse necesariamente por escrito cuando exceda el valor de esos 30 días de salario mínimo. Es nula la donación, fíjense bien, ¿se acuerdan que en el antiguo derecho romano se consideraba una donación universal de todos los bienes del donante y que el donatario era el comprometido a pagar las deudas del donante? Las deudas que hubiera contraído hasta en el momento de la donación. Pues bueno, aquí nuestra legislación nos dice, es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante. Es decir, no es posible una donación universal.
si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. Según sus circunstancias es según su modo de vida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las donaciones entre los consortes en nuestra actualidad, en el derecho actual? Los consortes pueden hacerse donaciones con tal de que éstas no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es un contrato que se celebra o se debe de celebrar cuando el régimen bajo el cual contraen matrimonio los contrayentes bajo sociedad conyugal. Este contrato debe de estar inscrito en el registro público y no deben de perjudicar el derecho de ascendientes o descendientes de recibir alimentos. Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes mientras subsista el matrimonio o bien cuando existe una causa justificada para ello. Estas donaciones no se revocarán por la supervivencia de los hijos, pero se reducirán cuando éstas sí sean inoficiosas. La ley no señala cuándo esta donación es inoficiosa. A lo que me refiero y lo que traigo a cuenta es que en nuestra actualidad sí es posible, es factible las donaciones entre los cónyuges bajo ciertas modalidades y bajo ciertas condiciones. Y que también, como un acto de voluntad, pues este puede ser revocado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, llegó a establecer en un criterio de jurisprudencia que las donaciones entre cónyuges, es decir, el contrato de donación, se perfeccionaba a la muerte del donante, por lo que la transmisión de la propiedad operaba hasta ese momento. Pero es muy importante señalar en qué casos se emitió esta jurisprudencia. Y es en aquellos casos en los que analizó una disposición tanto del Código de Aguascalientes como del Código de Nuevo León, en el que señalan expresamente que los consortes pueden hacerse donaciones, pero solo se confirmarán con la muerte del donante. Y entonces, todas aquellas legislaciones que señalen esta misma circunstancia, les va a ser aplicada esta jurisprudencia. Es decir, que solo se confirman, que confirmar es básicamente un sinónimo de que se ratifiquen a la muerte del donante. Pero nuestra legislación, si ustedes se fijan, señala que pueden ser revocadas por los donantes mientras subsista el matrimonio. Nuestra legislación no nos habla de esa particularidad de que solamente se pueda ratificar a la muerte del donante. Entonces, a lo que voy es que si bien la jurisprudencia emitida por la primera sala resulta obligatoria para todo el país, hay que ver si esta aplica al caso concreto de nuestra legislación y esta particularidad la excluye de esta aplicación. ¿Sí? Entonces, por otra parte, también es importante hacerles ver que los bienes adquiridos tanto por donación como por herencia, por legado o por don de la fortuna, no pueden formar parte de la sociedad conyugal o del patrimonio de la familia. ¿Sí? Estos quedan excluidos en razón de esta jurisprudencia emitida por la primera sala también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, estos son situaciones que a grosso modo vienen a compaginar con
el derecho romano antiguo en relación con las donaciones que se presentan en nuestra actualidad y algunos casos similares respecto de esta institución. Si ustedes se fijan, como les decía, el tema es relativamente, un segundito. Ahí está. Perdón, es que no había visto a un compañero que estaba pidiendo admisión. Bien, si ustedes se fijan, es una institución demasiado corta, muy digerible, que no tiene mayor problema y con esto hemos abordado la última de las unidades del temario. Y estamos, de hecho, concluyendo antes de la hora establecida. Y lo que resta del tiempo, me gustaría ver si tienen alguna duda, algo que deseen, que se aclare o que le tratemos de dar un poquito más de claridad en este momento. Acuérdense, por otro lado, que aparte de las puntuaciones que ustedes han estado recibiendo, las participaciones atinadas y adecuadas que han hecho valer en las sesiones que hemos tenido y de las cuales he estado tomando nota puntual, eh, habremos de tener el examen y que les informaba y les comentaba que el examen iba a versar respecto de las diapositivas que en su oportunidad se estuvieron circulando. Y en este momento voy a permitirme el transmitirles, el pasarles la última de las eh, presentaciones. Con la salvedad de ahí nada más les pido, que hubo ahí un pequeño errorcito con relación a una de las diapositivas donde se repitió la palabra donante en vez de donatario, ahí nada más con esa particularidad. Ahorita les hago ver dónde está ese error. Bien, creo que ahí está. Se las acabo de pasar. Déjenme localizarles el detalle que les menciono para que lo vayan a considerar y que no vayan a cometer. Ahí está. Es donde se precisa lo relativo a figuras especiales en la donación submodo. Ahí quien impone la carga, sí, efectivamente, es el donante, pero al donatario, ¿sí? La carga es impuesta por el donante al donatario. Nada más, por favor, para que tomen nota de esto. Y por lo demás, pues las preguntas van a versar sobre lo que aquí se les ha expuesto. Algo que deseen manifestar, creo que sí recibieron ya todas las diapositivas, si más no me equivoco. Ahorita ya les transmití la última. Entonces, ¿alguien que quiera hacer el uso de la voz? Oiga, Lick, respecto a las diapositivas, Sí. no sé si solo a mí me faltan la de la clase primera y la segunda, o a todos nos falta, la verdad, pero yo no las tengo, si no las pude compartir, por favor. Primera y Ok. segunda clase. Primera y segunda clase. Ahorita se las vuelvo a compartir. Un segundito. ¿A los demás también les falta? Son Sí, cuatro, a mí No, yo sí sí me las tengo las faltan, Vic. 4. son cuatro archivos que se dan. Sí. El relativo a las sucesiones
Enfóquense más a la que les transmití en la última sesión, porque ahí estoy recopilando parte de las que se hicieron en la segunda clase y en la tercera. Entonces, si ustedes se enfocan a la última, con eso habrá de ser suficiente. Entonces, realmente deberían de ser 4, pero si ustedes se enfocan a 3, a la de las instituciones familiares, déjenme ver si se las puedo transmitir ahorita aquí. Permítanme. Sí, a ver si me equivoco, ahí es derecho hereditario, es instituciones familiares, Sí, y luego viene otra vez derecho hereditario y donaciones. exactamente, sí. Sería instituciones familiares, derecho hereditario y donaciones. Serían 3 porque la segunda que vimos, les digo, si ustedes ya le dieron lectura, algunas de las diapositivas se repiten en la tercera exposición, ¿sí? Que fue básicamente esto elaborado con la intención de hacer un repaso en la última clase en la que hablamos de sucesiones. Entonces, son esas 3 las que deberían de tener. Ahorita se las vuelvo a subir si quieren al grupo porque no quiero que me vaya a desconectar aquí la sesión. Entonces, sin falta, ahorita mismo se las subo, ¿sí? Y les subo las 4 para que ustedes vayan teniendo el panorama de las 2 presentaciones de las sucesiones y de las otras 2. Bien, ¿algo más? Licenciada, disculpe, ¿va a venir de todo o nos va a enviar alguna guía específicamente de los puntos más resaltables para investigarlos o hay que estudiar todo? Lo de las presentaciones abarca a grosso modo todo lo que expusimos en clase. No va a haber guía porque al final las presentaciones vienen a ser un resumen de lo que ustedes pueden encontrar en el libro y no solamente en el de Oxford, sino también en el de Derecho Romano de Eugene Petit. Entonces, realmente son amplios los temas que se abordan en los libros y es mucha la información y de alguna manera, si ustedes quieren darles una leída, lo pueden hacer sin ningún problema. Sin embargo, las preguntas van a salir o a emanar de las mismas presentaciones. Entonces, traten de enfocarse a la lectura de las mismas. Sí o sí, ahí debe de estar la respuesta. Ok, gracias, licenciada. De nada. ¿Algo más? Disculpe, nomás en la donación mortis. Aquí es donde entra lo del usufructo vitalicio y la nueva propiedad, licenciada. ¿La donación mortis? Sí, ¿Causa? sí, es algo referente a, bueno, quiero entender que es en cuanto a lo de, ¿cómo se llama? A lo de la usufructo y lo de la nueva propiedad. Cuando el donante le dona la nueva propiedad al donatario. En dado caso que fallezca el donante, pues se consolida el 100% ahora sí del bien inmueble, ¿no? Sí, bueno, acuérdense que la vez pasada decíamos que el usufructo es aquella figura en razón de la cual se le concede el derecho de usar de un bien inmueble a una persona determinada. Es el derecho del uso, ¿sí? Ok. La donación mortis causa no surte efectos, ni se transmite propiedad, ni se transmite el uso hasta la muerte del donante. El usufructo, por el contrario, vive el propietario, vive el usufructuante y el usufructuario, y en vida de ambos, usa de ese bien sin alterar la esencia. Entonces, son 2 figuras diferentes, ¿sí? El usufructo es un derecho a usar.
La donación, en razón de la donación, es la transmisión de la propiedad, pero el efecto de la donación mortis causa es hasta cuándo fallece el donante, ¿sí? Ujú. Ok, gracias. De nada. Maestra, ¿cuándo nos va a subir el examen y cuánto tiempo nos va a dar para contestarlo? Bien, respecto de esos puntos, tendré que ponerme de acuerdo ya con la doctora para ver cuándo es que tiene que subirse y también respecto del tiempo. Yo tendría que adecuarme a las indicaciones que reciba por parte de la coordinación. Entonces, pero no se asusten, no va a ser nada que no hayamos visto. Los veo muy preocupados, los noto muy preocupados y créanme que pues vamos a tratar de hacer muy digerible el examen a manera de que ustedes con toda confianza puedan responderlo, incluso con lo que se les haya quedado de la exposición de las clases. Entonces, por eso les digo y les reitero, tomen mucho en consideración las diapositivas. Entonces, los términos y el momento tendría que ponerme de acuerdo con la doctora. Ok, maestra, gracias. Gracias a usted. Bien, si no hay nada, pues no me resta más que agradecerles por su atención y el haber estado conmigo en estas 4 clases que tuvimos, que espero les haya sido de utilidad. Y pues bueno, esperemos que en un futuro nos podamos ver, si no como maestra y alumnos, pues y como colegas, pues departiendo opiniones, ¿sí? Entonces, si no hay nada más, no me queda más que despedirme y desearles una bonita noche y un excelente fin de semana. ¿Hay algo más? ¿Nada? Muchas gracias, licenciada. Y pues esperamos volvernos a encontrar y pues muy agradecido con su clase. Y pues bueno, que descanse. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches y muchas gracias Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. por Gracias todo. a usted.